Entonces, claro, el desierto es el lugar donde dependemos de nuestro Dios, comenzamos a confiar únicamente a Dios y es el lugar de entrenamiento. ¿Mm? Ah, y también eh, en la Biblia muchas veces relacionado con la espiritualidad usa muchas metáforas. En esas metáforas a veces usa la semilla de mostaza, que es pequeña pero después se hace grande. Y después el desierto también es como una metáfora para hablar de ese lugar de encuentro con Dios, de como Moisés que durante 40 años en el desierto de Madián, allí él fue pulido, moldeado por Dios. Entonces es el lugar de tratamiento de Dios. ¿Mm? Pero hoy queremos hablar de este lugar, o no, no lugar, sino otra metáfora eh, que, que se usa muchas veces, es el agua. ¿Mm? El agua manantial. ¿Mm? Se usa para hablar de esta metáfora. Entonces, sabemos que en nosotros hay una sed. ¿Mm? Hay algún anhelo, algún deseo que no puede ser llenado. ¿Mm? Y que la gente normalmente trata de llenar o satisfacer a través de los deseos materiales o deseos carnales o deseos de fama, de prestigio. ¿Mm? Pero si no se llena espiritualmente, esa sed produce cada vez más sed. ¿Mm? Y después esa sed nunca se llena hasta que encuentre al Señor. ¿Mm? Entonces en Salmo capítulo 42, 1 y 2, allí dice este anhelo, este anhelo con estas palabras, dice, cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Allí, eh, eh, a través de este siervo que jadea para ir en busca del agua, así nuestra alma espiritual también tiene esa sed del encuentro con Dios y esta sed simboliza esta sed espiritual. ¿Mm? Entonces, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Mm? Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice en esta versión. Entonces, único camino para saciar la sed espiritual es la comunión con Dios trino y uno. ¿Mm? Y después en este versículo 7 es muy famoso para los espiritualistas o estos grandes gigantes eh, de hombres y mujeres en la espiritualidad. Es este versículo 7 dice, un abismo llama a otro abismo en el rugir de las cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí, dice, ¿no? Entonces aquí un abismo llama a otro abismo. ¿Mm? Allí la profundidad de nuestra alma espiritual está buscando esa profundidad espiritual. Esa profundidad espiritual. ¿No? Entonces, allí todos nosotros tenemos esa búsqueda eh, de Dios en nosotros y, y nosotros hasta que no llenemos esa sed,
seguiremos desorientados o a veces perdidos, buscando a veces equivocadamente en cosas que no nos trae satisfacción. ¿Mm? A veces eh, ocurre que en nuestra vida espiritual ah, oh, trabajamos en el ministerio, pero varias veces quedamos en la superficialidad, buscamos ciertas técnicas ministeriales o algún conocimiento, pero lo que más necesitamos en estos días es, como dice en el verso 7, esa espiritualidad que comienza a echar raíces profundamente en Dios. ¿Mm? Eh, por eso que a veces he visto pastores que tienen una doble vida, ¿no? Tienen poca profundidad espiritual y quiere hacer algún ministerio, pero cada vez tiene más sed porque se enfoca en lo externo, en la cantidad o a veces, en las apariencias. Pero aquí en el verso 7 dice, un abismo llama a otro abismo. Una profundidad espiritual que echa raíces en Dios y además que comienza a profundizarse en lo espiritual, en el Señor. Allí uno comienza a crecer espiritualmente y después llega la madurez. Y luego oh, su ministerio comienza a tener frutos. Frutos. Entonces, ese ejemplo nosotros también vemos en Ezequiel, ¿no? Capítulo 47. Por eso la espiritualidad es como esa manantial de vida. ¿Mm? Es otra metáfora para explicar la llenura de Dios. ¿Mm? A veces corremos, hacemos muchas actividades, caímos en el puro activismo, programas, pero a veces quedamos en la superficialidad, como dice Richard Foster. Richard Foster dice, la superficialidad nos trae, dice, náusea o a veces trae rechazo, dice. Rechazo, por eso muchas veces nosotros, nuestro ministerio queda en la apariencia. Después parece que todo le va bien, pero de repente como una bomba explota y después pareciera que como que no hay nada, ¿no? Entonces, primero tenemos que echar, echar raíces profundas, ¿m? Eh, en Jesucristo. ¿M? Jesucristo es nuestra uh, imagen y además allí justamente tenemos que echar raíces. Por eso Colosenses, allí me gusta esta palabra, en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, verso 6 al 7. 6 al 7. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, dice. Nosotros tenemos que echar raíces profundas en el Señor, en Jesucristo, ¿no? Vivir en Él. Y verso 7, arraigados, arraigados. ¿No? En otra versión dice, echando profundamente nuestras raíces allí en Jesucristo y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y lleno de gratitud, dice, ¿no? Esta palabra, echar raíces en el Señor. Entonces, como esto de manantial de vida, el agua que sale desde el templo comienza a llenar paulatinamente. Eh, el templo, después primero llega a la rodilla, después la cintura, llega hasta la cadera, después
no solamente cubre todo el cuerpo, sino comienza a abundar, ¿no? Y después todo el agua, hay abundantemente todo el templo, llena toda la ciudad y todo el pueblo, y que todo comienza a brotar y comienza a experimentar la vida de Dios. Ese ejemplo de Ezequiel capítulo 47. Entonces, muchas veces esta materia, que es desarrollo de la espiritualidad ministerial, a veces nosotros tratamos de llenar gente, pero yo he visto muchas veces que llenan gente, después no sabe qué hacer y a veces el ministro, el pastor, queda totalmente vaciado, y después cansado, después de mucho programa, de actividades, y como nos echa raíces en el Señor, ¿m? Allí que después queda totalmente quemado, o hecho burnout, ¿no? Cansado, agotado, y después eh, termina vaciándose. ¿Mm? A ver, ¿qué le parece de esto, Pastor Julio Jost? ¿Mm? A ver, que nosotros vemos en nuestro ministerio, ¿no? ¿Mm? Sí, pastor. ¿Mm? Dos comentarios, ¿no? El libro Sí. este de la alabanza de la disciplina, de ¿Mm? pronto nos encausa, nos encamina acerca ¿Mm? de cómo debemos proceder. Yo estoy aplicando eso, lo aprendí y lo estoy aplicando en la iglesia. ¿Mm? Primero la meditación, después la oración, la palabra, y ahora estoy en lo que es el retiro espiritual. Y cada uno de esos capítulos realmente me lleva un mes y todavía me queda desarrollar y aplicar ese camino de la disciplina espiritual. Y lo otro que está diciendo ahora, como por ejemplo, personas que viven en la superficie, pastores que viven en la superficialidad, no transmiten vida espiritual y consecuentemente su iglesia es un verdadero caos porque los problemas están ahí. Jesús no ha intervenido para solucionar y traer paz a la gente. ¿Mm? Entonces, tiene multitudes, pero los problemas de raíz de la gente no se han solucionado. ¿Mm? No sé, estos días vino, me pidió consulta pastoral, una chica que viene de otra iglesia y me dice de eso, ¿no? Tengo un dolor en el alma, pastor, me dice, tengo un dolor en el alma. Y ella va a una iglesia. ¿Mm? Y entonces, bueno, hablamos en consejería pastoral y pudimos ver cuál era el dolor del alma que tiene, ¿no? Y me di cuenta de que sí, no han llegado al punto del alma, de saciar la sed del alma. Y se gime, y entonces se ve en el rostro tristeza y desgaste del pastor, de la familia pastoral y de los ancianos también, porque es, este, es adorno, no hay profundidad. ¿Mm? Eso Sí, me parece. claro, pero sí, como aquí dice Ezequiel capítulo 47:9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que encuentre estos dos ríos, dice aquí, vivirá, dice, ¿no? ¿No? Entonces, primero el pastor tiene que vivir, vivir en esa abundancia de la vida de Dios, en la vida espiritual, y después, cuando uno se llena, comienza a brotar esa vida, y comienza a fluir a través de él la vida de Dios, del Señor, y también el amor, y la paz, el gozo, la gratitud, pero primero tiene que uno vivir, uno recibir de Dios, llenarse de esta agua, que corre como un río de manantial de vida, de agua. Entonces, dice: dos ríos vivirá, y su fruto será para comer y su hoja para medicina, dice, ¿no? Entonces,
comienza a tener frutos el pastor, comienza a tener frutos y además, y su hoja para medicina, comienza a sanar a otros. Entonces, pero como dice hoy en día la iglesia evangélica, él lamentó de la superficialidad. Entonces, en Colosense capítulo 2, verso 7, dice arraigados. Ese árbol con una raíz profunda, que se echa raíces profundamente por más que azoten vientos fuertes, pero ese viento le ayuda a mantenerse firme y después, luego, en la primavera, comienza a tener eh, no solamente flores hermosas, sino también los frutos abundantes. Entonces, es como el agua que de ahí del pozo profundo, que por más que haya sequía, que de la profundidad comienza a sacar esa agua fresca, aún en la sequía, y después con esa agua comienza a saciar la sed de toda la persona, ¿no? Entonces, esa agua que uno saca de la profundidad del pozo, nosotros, el ministerio que más tenemos que esforzar es cómo, primero nosotros, sacar del pozo profundo el agua, que es la espiritualidad de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay varias metáforas, por ejemplo, la raíz o el árbol, a veces la represa, también puede ser una metáfora que podemos usar. Primero tenemos que esforzarnos, hacer entrenamientos, hacer un crecimiento en esta parte de sacar del pozo esa agua fresca de vida, ¿no? Entonces, también en Apocalipsis capítulo 22 eh, habla de esta metáfora que desde el trono del Cordero comienza a fluir este agua de vida, que comienza a sanar, comienza a dar vida, a tener fruto a todos los seres que toman esta agua, ¿no? Entonces, sale desde el trono del Cordero. De esta manera, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, dice que el Señor es el agua de vida, dice, el agua de vida, el Señor. Por eso aquí dice, me mostró un río limpio de agua de vida y a uno y otro lado del río. Y estaba el árbol de vida, el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Eh, por eso la espiritualidad que echa raíces profundas es lo que tenemos que esforzar y desarrollar en nuestro ministerio. Porque a veces nosotros nos preocupamos llenar mucha gente, pero lo que tenemos que preocuparnos más es llenar de esta agua de vida del Señor y echar profundamente la raíz en nuestra espiritualidad. Por eso la raíz, vemos también en esta metáfora de esta pequeña mostaza que crece y después se convierte en un árbol grande y vienen los pájaros y se anidan allí. Pero este árbol grande es posible cuando hay una raíz profunda y fuerte. Fuerte. Las raíces tienen 4 funciones. Primero, esta función de sostenimiento, ¿no?
Uno que cuando se llena de apariencia, de cosas externas, eh, a veces cuando vienen alguna dificultad se cae, no se puede sostener esa obra. ¿Mm? Y después, segunda función de la raíz es absorber esa savia de vida, el agua, del suelo, y también diferentes nutrientes comienzan a nutrirse, ¿no? Entonces el pastor, el ministro, tiene que echar profundamente en las raíces para absorber esas aguas que hay en el suelo, ¿no? Después, tercero, es de la función de almacenamiento, almacenamiento. Uno hay que almacenar muchas bondades o también bendiciones de Dios que viene a través de esa agua manantial de Dios. Entonces, primero como una represa, tiene que almacenar la mayor cantidad de que la represa pueda ser una represa grande. Entonces, uno cuando hay sequías, hay falta de agua y bueno, puede abrir la compuerta y comenzar a alimentar o también compartir esa agua, ¿no? Al que uno no tiene, no puede dar al otro. ¿Mm? Hoy a la mañana tuvimos clase de teología sistemática. Un pastor decía, ¿no? que él ve que hay mucho que imita, pero hay poco que realmente vive la espiritualidad y la vida de Jesucristo. ¿Mm? Hoy en día el problema es que los pastores imitamos o a veces los líderes no tenemos espiritualidad, ¿no? Para tener espiritualidad primero hay que nacer en el espíritu. ¿Mm? Y después uno tiene que recibir de Dios para almacenar, para sostener y absorber y transformar en una represa espiritual. ¿Mm? Y después la cuarta función es proveer, ¿no? Entonces tenemos que ser una proveeduría nosotros espiritual, ¿no? Cuando uno se llena, puede dar a otro. ¿Mm? De esta manera, las raíces son importantísimas. ¿Mm? Hay árboles que de apariencia parece linda, pero comienza a enfermar y morir paulatinamente porque las raíces están enfermas. ¿Mm? Entonces, en el reino de Dios, allí nosotros también tenemos que procurar o echar profundamente nuestras raíces espirituales. Y por eso en Salmo 42, verso 7, dice, del abismo busca el abismo. ¿Mm? Por eso uno cuando quiere profundizarse en la cosa de Dios, ¿Mm? allí eh, encuentra ¿Mm? eh, las raíces profundas en Dios. ¿Mm? En ese sentido, ya le dije que a mí me ayudó mucho este autor Richard Foster. ¿Mm? Él dice que hoy en día en la iglesia hay mucho talentoso o pastores capaces, buenos administradores, pero dice que el hombre de Dios que más se necesita es un hombre de Dios profundo, dice, profundo. ¿Mm? Después otro autor que se dedica en la espiritualidad, John Goldman, dice que todos nosotros tenemos que ser cristianos profundos. Dice. ¿Mm? Entonces, si nos profundizamos espiritualmente, allí podemos comprender la espiritualidad del otro y sentir. ¿Mm? Sentir y entender al otro, dice, ¿no? El entender al otro. Una Profe, persona, ¿sí? disculpe, Sí.
Yo entiendo lo que usted está compartiendo, ¿no? Pero Mm, no se debe esto también a que mm, eh, llegaron a estar en un cargo de liderazgo personas que mm, en ningún momento aprendieron a buscar a Dios y enseñaron eso, enseñaron que el carisma, que las palabras lindas, que mm, la buena administración de la iglesia era suficiente para estar al frente de una iglesia y era suficiente para ser cristiano y alcanzaba para ser un seguidor de Cristo. Es decir, me parece que a veces el problema es de raíz y muy profundo, ¿no? Porque acá hay una frase en el mm, norte que siempre dicen en las iglesias, dice, lo que pasa es que estas personas, dice, fueron mal enseñados, pero bien aprendidos. Es mm, decir, aprendieron bien lo que estaba mal, mm, ¿no? Y pareciera que nadie en ningún momento cuestionó eso de que con esto no alcanza, con esto no es suficiente, no estoy llegando a la profundidad, me estoy mm, conformando simplemente con hacer, con ser un cristiano. La mm, iglesia pasa a ser un centro como es un centro comunitario, ¿no es cierto? mm, Donde mm, sí, voy a ir, voy a seguir yendo, mis hijos van, mi esposa va, yo puse una ventana, pinté el techo, hice esto, hice lo otro. Es el lugar donde me siento bien, tengo mis amigos, pero no es un mm. lugar de encuentro con otros cristianos. No tengo que vivir una vida cristiana ni una vida espiritual. Me parece que eh, nos hemos conformado con ese tipo de liderazgo, ¿no es cierto? Sí. Que, o por ahí tal vez nos hemos fascinado, ¿no? Porque Mm, las iglesias que tienen este tipo de liderazgo están llenas, mm. ¿verdad? Sí, por eso que yo a veces, a ver, Javier levantó la mano, a ver también, sí, sí, diga, sí, 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 pastor, disculpe que interrumpa. sí, Eh, yo creo, en relación a lo que dice el hermano y lo que está explicando usted, que también tiene que ver con lo que es el llamado real de un ministro. mm, Yo particularmente creo que muchas personas voluntariosas, en el mejor de los casos, con mucha dedicación, que prestan atención, que quieren hacer, tienen muy buenas intenciones, pero que no tienen ese llamado. Y al no tener ese llamado, creo que es por ese lado donde, yo no sé si usar la palabra fracasan, pero donde terminan justamente vaciándose y la falta de esa llenura, de esa búsqueda, es la que les termina comunicando todo lo que pueden llegar a ser, lo que pudieran llegar a ser. Creo que esa falta de llamado también tiene mucho que ver. Entonces hay gente, traduzco lo que quiero decir, hay mm, gente que ocupa lugares que Dios no le ha dado. Entonces es a mm, partir de ahí donde empiezan los problemas. A veces pueden desarrollar la actividad durante semanas, meses, años incluso, pero en un momento eso se seca. mm, Creo que sería la palabra más justa. mm, Justamente por esa falta de llamado, de estar en el lugar donde Dios quiere tenerte. mm. ¿Puede ser o estoy equivocado? Sí, sí, pero sí, es importante que tenga la claridad o la convicción del llamado de parte de Dios, sí, porque a veces hay voluntariado, uno quiere servir a Dios, pero a Ujú. veces una persona llamado por Dios, cuando no se dedica a profundizar en la espiritualidad, a veces se queda con las cosas visibles, con los fenómenos. ¿M? Claro. Entonces, apunta su ministerio a las apariencias. Supongamos que yo conocí una vez un pastor que él estaba totalmente vaciado espiritualmente, estaba cansado, pero él decía que continuamente la iglesia crecía numéricamente, pero él se vaciaba internamente, ¿no? Porque tenía que atender más personas, no tenía tiempo para descansar, no tenía tiempo para la oración, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada fue
la Pascua. Entonces, la iglesia exigía que haya actividades de jueves, viernes, sábado. Entonces, continuamente a las corridas. Entonces, claro, él también tenía esa tentación de que la iglesia cada vez crezca más y que su autoridad también creciera, ¿no? Que entonces como que todo el mundo en la iglesia trata a él como señor siervo. Le dice siervo, pero señor, ¿no? Señor, como que él es rey allí y después recibir buen trato, como que todos nosotros tenemos esa tentación, ¿sí o no? Entonces, Es muy bueno. depende la dirección hacia donde nosotros orientamos, ¿sí o no? ¿Mm? Sí, Eh, sí. a veces, si tomamos esa dirección en programas, en las cosas visibles, claro, es importante. La cosa visible, si se da, como que uno fluye, se llena por dentro, hay una gran represa espiritual y comienza a proveer, pero continuamente se llena y después provee y en lo visible hay frutos y también comienza a sanar, no hay problema, pero cuando uno se focaliza desde el principio de su ministerio en los fenómenos, en las cosas visibles, allí a veces puede venir este error de no echar raíces profundamente en el Señor, ¿no? A veces yo también he visto misioneros que venían del extranjero y lo que primero hace construir iglesias, abrir ministerios, tras otro, ¿no? Comienza a correr de acá para allá, va y como que recorre toda América Latina, pero después no hay frutos. Uno estuvo andando diferentes lugares, pero que no hubo esa profundidad espiritual. Él mismo se cansa, comienza a quejar de otro cuando le va mal, no hay gratitud, no hay gozo, se queja de la iglesia, de la gente y he visto misioneros de esta forma, ¿no? Entonces, quizás los pastores, ministros también pueden caer en ese error. Pero yo me enseñó, o me ayudó mucho esta palabra en Éxodo 34, capítulo 34, Éxodo. A ver si podemos leer Éxodo capítulo 34. Allí Moisés, cuando nos cuenta Moisés, allí en el verso 27, ¿no? Dice que, Una interferencia, perdón. ¿sí? No, dice, el Señor le dijo a Moisés, pon esta palabra por escrito, pues en ella se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. 28, y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días, 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Y 29, cuando Moisés descendió del monte Sinai, traía en su mano las dos tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele, pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y a ellos regresaron para hablar con él y luego se acercaron todos los israelitas y Moisés le ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, dice, ¿no? Y aquí yo recibo mucha enseñanza. Dice que como estuvo 40 días con el Señor, el rostro de Moisés, dice, resplandecía. Pero luego, allí, ¿qué dice la palabra? Dice que él
se cubrió el rostro con un velo, dice, ¿no? ¿Mm? 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 A ver, ¿qué nos enseña esta palabra? ¿Mm? Él, cuando descendió, compartió la palabra de Dios, pero después cubrió su rostro. Claro, él con lo que resplandecía, aparecía de su rostro, no usó para tener la autoridad. ¿Mm? Tener la autoridad. ¿Mm? ¿Mm? A veces nosotros con lo que aparecemos de nosotros, comenzamos a tener autoridad, halagarnos de que tenemos esta luz, o este milagro que ejercemos, comenzamos a usar para nuestro ministerio. Pero él, por más que Dios le dio, estando con Dios, por supuesto 40 días, resplandecía, pero él mismo cubrió con un velo. ¿Mm? Y después en el Nuevo Testamento aprendemos de Juan el Bautista, ¿no? Que él dijo que ni siquiera soy digno de atar la sandalia, únicamente eh, alabó y también exaltó el nombre de Cristo Jesús y bueno, él actuó como un siervo, ¿no? Entonces, nosotros a veces, si tenemos algo, tratamos de, de aparentar, tratamos de mostrar lo que tenemos, pero en caso de Moisés, allí cubrió, él mismo cubrió. ¿Mm? ¿Mm? Esto es lo que me hace ver esta profundidad espiritual de Moisés. ¿Mm? ¿Puedo Moisés, dar un pensamiento, por ¿eh? favor? Sí, 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 a ver, diga, Stella. Sí. Mire, escuchando todo lo que usted está hablando Mm, y me quedé pensando en la palabra de Colosenses que compartió primero, mm, Colosenses 2, 6, 7. mm, En la parte 7 dice, arraigados y sobreedificados en él mm, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, mm, abundando en acción de gracias. mm, Creo que empieza a morir nuestra espiritualidad cuando dejamos de agradecer, cuando mm, dejamos de entender de dónde viene la provisión. mm, Como dijo recién usted, mm, que Moisés, siendo que estuvo 40 días con el Señor, él se tapó su rostro, mm, reconociendo que lo que tenía no era de él, mm, sino para mostrar que venía de alguien más soberano. Al mm, igual que recién dijo de Juan el Bautista, cuando mm, le dijo, no soy digno ni siquiera de desatar el mm, cordón de tu sandalia. A mm, veces nos metemos en una unción o nos creemos, a veces eh, humildemente lo digo, ¿no? Pero a veces nos elevamos a un lugar y nos olvidamos que nada es nuestro, mm, nada es nuestro, todo es de Él y todo mm. depende de Él Es para por la nosotros, gracia, para dar. sí. Exacto. Y dejamos de abundar en gracia y ahí comienza Mm, nuestra baja mm, espiritualidad. mm. Sí, gracias, gracias. A ver, ¿qué le parece, hermano Javier? A ver, sí, levantó la mano, ¿no? Sí. Mm, Simplemente quería comentar, pero desde el lugar de pregunta, lo que le había comentado hace un rato. mm, Es eso, yo encuentro esto. eh, a nivel ministerial siempre he visto esto muy seguido, de gente con muy buenas intenciones, muy voluntariosa, gente mm, criollo básico está muy bien, entonces se lo llama a tal lugar, a tal ministerio, a hacer tal cosa, a hacer lo otro, y pasado el tiempo, estas personas pasa lo que han dicho todos. El brillo propio nos gusta a todos y a todos nos gusta que nos
sacudan el hombro y que nos feliciten a cada rato y que, como usted bien decía también, que nos traten como señor de acá, señor de allá, Mm. y eso hace que uno se empieza a agarrar de esto que está haciendo y se olvida de quién es, en el mejor de los casos, el que lo llamó, y en el peor de los casos, a quien debería haberle pedido el lugar. Mm. Es lo que yo entiendo. No digo que sea así absolutamente, es lo que he visto. Y por eso, desde el lugar de la pregunta, preguntaba si usted cree esto o estaba equivocado. Sí, Si yo es que realmente tiene profunda convicción de su llamado, como el apóstol Pablo. o, eh, eh, Creo que echará raíces profundamente en el Señor. El que echa raíces profundamente en el Señor, que se edifica. Para edificar hay que hacer esfuerzo, entrenamiento, uno tiene que desarrollar, pero la dirección también es importante, lo que yo digo, porque la profundidad espiritual no pone mucho énfasis en los fenómenos. ¿Mm? Eh, Da más importancia en la esencia, en la esencia. ¿Mm? No, como decía hermano Javier, que no tanto se queda con el brillo, como Moisés tapó con el velo ese brillo de él, porque el pueblo Israel comenzó a querer adorar a Moisés. Uy, este estuvo 40 días. ¿Podría apagar el micrófono, hermano Javier, así se escucha bien sí, al Sí, profe, por favor? sí, sí, entonces como la gente comenzó a adorar a Moisés más que a Dios, entonces allí Moisés cubrió su rostro, ¿no? Para que no brillara él. ¿Mm? Pero muchas veces nosotros queremos manifestar nuestro brillo, nuestro talento, nuestra capacidad, nuestro conocimiento. Eso hace que se debilite nuestra espiritualidad. ¿Mm? Tenemos que ir a la inversa, ¿no? Nunca olvidar que somos pecadores. Por eso que cada vez cuando el apóstol Pablo profundizaba más su espiritualidad, al principio decía que era el pecador, después el peor de los pecadores, ¿no? El más como el criminal, decía, cada vez decía que era como un pequeño comparado con Dios. Entonces, por eso, en ese sentido, Moisés cumplió fielmente esa tarea de ser el señal de tránsito, ¿no? El señal del tránsito no está para expresar o manifestar a través de ese señal. ¿Mm? El propósito objetivo, el señal no está en el señal, sino en señalar a otro, señalar a otro. En ese sentido, Moisés cumplió fielmente como siervo de Dios, señalar a Dios, señalar a Dios. ¿Mm? Y él cumplió en predicar ese 10 mandamientos, las 2 tablas, fielmente, y después cuando la gente comenzó a observar en él tapó con el velo, tapó con el velo. Entonces, allí echar raíces no es que nacemos, sino que tenemos que hacer entrenamiento, tenemos que desarrollar para que a través de nosotros, que nosotros seamos señales. ¿Eh? Y que echando raíces en Jesús, en el Señor, que la luz de Cristo comience a brillar y que nosotros, como dice Juan el Bautista, que no menguemos para que Cristo crezca. Eso es lo que queríamos compartir, ¿no? En esta parte. Si hacemos así, podemos nosotros crecer espiritualmente. Por eso dice que hoy en día dice, lo que el mundo necesita son 3H, dice en inglés. 3H. ¿Escucharon eso ustedes?
3H. Primero, en inglés, holy, holy. Holy es santidad. El mundo pareciera que vive cada vez más en la corrupción, en el pecado, pero desea que, que haya personas que vivan en santidad. Después, otro segundo H es humanidad, que mostremos la verdadera humanidad de Cristo. ¿Mm? Y tercero, se dice hidden. Hidden en inglés quiere decir esa vida oculta, oculta, ¿no? Porque si nosotros aparecemos, todo el mundo comienza a atacar a esa persona. Entonces, antes quizás uno tenía que, en inglés dice pial, ¿no? Pial es comenzar a aparentar, comenzar a mostrarse, comenzar a descubrir, pero ahora, dice, este tiempo actual es hidden, a ocultarse, ¿m? A vivir una vida secreta, una vida como Jesús, que fue a un lugar a orar, se apartó a orar. Entonces, esa es la vida que dice que necesita en este tiempo, ¿sí o no? Por eso la espiritualidad profunda es hacia abajo, como dice en Filipenses capítulo 2, verso 8 al 9, dice, tengan este corazón de Jesucristo, que siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se vació, dice, eh, se bajó a sí mismo, se autovació, haciéndose hombre, pero no solamente hombre, sino siervo de los hombres. Entonces, esa espiritualidad del siervo, esto es lo que dice que necesita, ¿no? Entonces, miren que aquí hay pero nosotros tenemos que echar raíces en Jesucristo. Jesús dice que capítulo 4 es el agua de vida. Y aquí en esta eh, foto nosotros vemos que, ¿cuál es? Está hablando de capítulo 4 del Evangelio de Juan, ¿no? Entonces allí Jesús fue a la tierra de Samaria y ahí encontró con esta mujer samaritana. ¿Cuál fue el diálogo? A ver, vayamos capítulo 4. Vayamos capítulo 4 de Juan. Todos nosotros conocemos, eh, pero allí pasaba por Samaria, dice que allí estaba el pozo de Jacob y se sentó junto al pozo, dice. Entonces, verso 7 dice que se acercó una mujer de Samaria y le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Entonces, verso 8, Señor, ni siquiera tiene con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Dice la mujer. ¿De dónde vas a sacar esa agua que da vida? ¿No? Entonces, cuando Jesús le dice que Él le va a dar esa agua, que nunca va a tener sed, pero aquí la mujer está mal entendiendo, ¿sí o no? Jesús está hablando de esta agua espiritual, de esta sed espiritual, pero ella entiende como esa agua material, material. Entonces, ¿de dónde vas a sacar el agua? Dice. Además, el pozo es muy hondo. Muchas veces en la iglesia también hay personas, cristianos, que confunden
confunde la espiritualidad como cosas materiales, como cosas materiales. A veces la bendición también, tener mucha prosperidad material, económica, no tener enfermedad, ¿m? Y después todas las cosas le van bien, ¿m? Pare de sufrir, ¿no? ¿No? Entonces, a veces, claro, quieren vivir en esa espiritualidad superficial. Hay cristianos así. Como, por eso, como dice Guillermo, yo también experimenté, ¿no? Porque fui invitado a una iglesia y los hermanos, lo único que quería que yo, esa iglesia había 80 miembros, pero quería, único que quería es que yo trabaje, haga funcionar bien, que ande bien como el negocio, ¿no? Que crezca y que haya 200 miembros. Lo único que quería fue eso. ¿No? Entonces, me tardó mucho enseñar el evangelio, la espiritualidad, ¿no? Que primero tenemos que vivir la vida cristiana, ¿no? Crecer en en Jesucristo. Y después, si Dios nos bendice, si hay una providencia de Dios, de repente crezca el doble, bueno, Dios va a hacer la obra, ¿no? Pero si no, si el designio de Dios es que nosotros salgamos a hacer la obra misionera, ir a otro lugar de 80, por ahí podemos bajar a 60, pero que nosotros busquemos la voluntad del Señor, ¿no? ¿Mm? Pero no comenzar a pensar que la iglesia es como un negocio, como un negocio. ¿Mm? ¿Mm? Por eso que dice que la iglesia, cuando en Europa se convirtió en una filosofía, pero cuando fue a Norteamérica, Estados Unidos, dice que la iglesia, el cristianismo se convirtió en una empresa, dice hoy en día. ¿Mm? Como una empresa. Preguntamos entre los pastores, ¿te va bien? Bueno, es como el negocio, ¿te va bien? Y bueno, ¿no? Más o menos, vienen pocos hermanos a la iglesia. Nosotros decimos, viene poco hermano. Ay, te está yendo mal, ¿no? Es como clientela, ¿no? Hay un poco clientelismo espiritual hoy en día en la iglesia. Esto es lo que mata la espiritualidad, como esta mujer samaritana que entiende esta agua que Jesús le dijo que le iba a dar, que nunca va a tener la sed, como esa agua material, ¿no? Entonces, el clientelismo espiritual, como que lo que hacemos nosotros cada vez tiene que crecer, tiene que haber más hermanos, ese es como si fuese nuestro objetivo. ¿Mm? A veces, ¿qué le parece a Teresa? Hermana Teresa, a ver si diga una opinión. ¿Mm? Sí, estaba escuchando con mucha atención y ¿Mm? bueno, yo sumaría a lo dicho que a veces ocurre que hay un empoderamiento de las personas ¿Mm? para animarlas mucho a servir, a comprometerse ¿Mm? y pasa más por el empoderamiento personal para que la persona se anime, más que por buscar a Dios propiamente dicho y poder moverse por fe y por amor a ese Jesús con el cual se pueden conectar, ¿no? ¿Mm? Entonces ahí a veces vienen todos esos desfasajes que un poco también estamos conversando, ¿no? ¿Mm? No hay una espiritualidad, hay un lugar, un puesto, un cargo, un ministerio que los hace sentir que de pronto pueden crecer su autoestima, ocupar un lugar, ser reconocidos, tener una voz en medio de ¿Mm? otros, cuando a veces en lo personal, en lo barrial, en lo familiar no ocurre, y se distorsiona la ¿Mm? búsqueda de Dios y el ¿Mm? servicio a Dios, por un lado. Sí. Por otro lado, sí, y por otro lado, a veces se comete, me parece, el error
a veces hay un llamado de Dios y se encamina uno porque vamos experimentándolo a Dios, a la obra, en el andar. Mm, Y a veces cuando, como dice usted, no hay espiritualidad o raíces profundas en las aguas del Espíritu Santo, mm, uno tiene claro el llamado, pero no las formas de cómo mm. llevarlo adelante. Sí, Entonces, de sí. pronto se pueden utilizar estrategias que no son las convenientes, como poner por modelo a veces testimoniando a algunos ministerios, a algunos hermanos, entonces para animar a otros, y de pronto ese ánimo pasa por movilizarlos por un celo, Mm, que no ocupan un lugar. Entonces también mm. hay que ser cuidadosos con esto. Sí, Por sí. último, agregaría a las funciones de las raíces que usted dijo, no sé si lo va a tratar más Mm, adelante, bueno, mm, pero hay una función muy interesante que está demostrada ya científicamente. Las raíces de los árboles tienen la capacidad de transmitir información a otros árboles. Al crecer todos juntos, las raíces van como en bandeja, pero si un árbol sano, fuerte, que tiene sus raíces bien sanas, no están podridas por bicho, por cualquier otra cosa con podredumbres, está bien, y hay un peligro inminente como que los van a cerrar, o fuego, o desmalezamientos, esas raíces son sensibles y van transmitiendo a las otras raíces el peligro inminente. Y mm, yo creo que hacer raíces profundas en Dios también advertirnos en lo ministerial, sea quien fuera, no solo la congregación, sino entre nosotros los líderes, los pastores. A mm, veces advertimos cuando está ese sutil desliz hacia lo parecido a lo que se debiera hacer, lo que mm, en realidad no lo es una apariencia. mm. Bueno, nada más. Sí, sí, gracias, gracias por el comentario. Sí, sí, nos enriquece el aporte de la hermana Susana. Teresa, digo, Guille, ¿tenés algo para comentar o decir también? Sí. Sí, bueno, creo que es lo que estamos hablando, ¿no? Del tema Mm, este de que eh, pareciera que es tan fácil, ¿no es cierto? mm, Enseñar algo, ¿no es cierto? Transmitir algo, ¿no? Y me parece que esta es una tentación muy grande también, la de, pensaba un poco en esto en el rostro, ¿no es cierto? Eh, Tapado de Moisés, ¿no? Y la tentación de que si Dios me usa, los demás puedan seguir eso y ver eso, o, o por ahí pareciera que no está mal, ¿no es cierto? Que te sigan por cómo Dios está mm, usando tu vida. Pero tan importante esto de poder enseñarles cómo acercarse a Dios, ¿no es cierto? Cómo buscar a mm, Dios. Yo estoy en una iglesia pentecostal y lo veo esto a diario, ¿no? He estado trabajando mucho tiempo en la iglesia central y, y me llamaban tanto la atención porque, claro, me acuerdo siempre cuando estudiábamos en el seminario, cuando leíamos los libros y todo, mm, y, y nos encontramos me encontraba yo, ¿no? Con gente que eh, dice, bueno, hablan en lenguas, ¿no? Y resulta que todos hablan la misma lengua y todos repiten las mismas palabras y todos dicen las mismas frases en lengua, ¿no? Entonces uno dice, bueno, alguien les enseñó que eso es hablar en lengua, ¿verdad? mm, O eso es tener el don de lengua, mm, ¿sí? Y eso se hace una cadena de repetición y el que no hace eso está fuera o no es espiritual o no tiene lo que mm, tiene que tener de Dios, ¿no? mm, En esta misión donde estoy, al punto de que si no cantás los coros que ellos cantan, Dios no está como decir, es algo que se empezó a hacer, se empezó a enseñar la espiritualidad mm, desde los detalles de afuera y no de lo profundo, mm. ¿verdad? Claro. No se les enseñó a buscar en la fuente, ¿no es cierto? Sino Mm, que la gente se prendió, en vez de la fuente, se prendieron en las otras cosas. Me parece que un poco también es el ejemplo de Moisés, porque mm, en el principio Dios quería hablar con todo el pueblo,
y quería que todos suban al monte, ujú. ¿verdad? Sí, Pero ellos no quisieron, mm, ¿sí? Prefirieron que vaya Moisés. sí, Entonces, lo que hicieron ahí fue desestimar, ¿no es cierto?, ese contacto personal con Dios y preferir tener un intermediario, mm, ¿verdad? Y sí, tal vez la falta de profundidad en la espiritualidad hoy en día tenga que ver con eso, ¿no? De sí, conformarse con que alguien te comparta una palabra de parte de Dios y no encontrarte con Dios mismo a través de mm, meditar en la palabra, de la oración, de escuchar. mm, Eh, la verdad que son cosas que por ahí hay que cambiar, ¿sí? mm, Pero es lo más difícil de enseñar también porque la mm. gente hoy en día busca lo más cómodo, Sí, ¿sí? sí, sí, Y bueno, sí, pasar un tiempo de oración no es lo más cómodo. mm, Eh, levantarse un tiempo más, yo les digo a los hermanos, ¿no? Bueno, tenés que meditar en la palabra. ¿Y a qué hora vas al trabajo? Y yo entro, dice, a las 7 de la mañana. Y bueno, levantate a mm, las 6. Tener un mm, tiempo de oración y orar. No, pero me acuesto tarde. ¿Por qué te acostás tan tarde? Y que me entretengo, que el celular, que la mm, tele, qué sé yo. Claro, entonces lo que no quieren hacer es tener ese tiempo para mm, encontrarse con Dios. mm. Sí, pero a veces yo siempre, también trabajando más de 20 años como pastor, comienzo a exigir a los hermanos que se dediquen en lo espiritual, pero todos los días me doy cuenta que yo tengo que crecer para que los hermanos vean a través de mí que yo estoy creciendo y estoy cambiando también, ¿no? Entonces, eh, y justamente, claro, eh, como dice aquí, porque todo pastor, aunque tenga llamado, algún ministro, muchas veces tenemos también tentaciones, ¿no? Como que confundimos, como esta mujer samaritana. ¿M? Por eso en la teología espiritual es muy importante el discernimiento espiritual, porque Jesús ya hizo el discernimiento espiritual diciendo que esta mujer está buscando agua por eso dice en verso 13, todo el que beba esta agua volverá a tener sed, ¿no? Entonces comenzó a despertar, enseñar a ella por eso le dijo que traiga a su marido, ¿m? Porque ella estaba confundiendo entre la sed espiritual y su deseo carnal, ¿no? Su deseo carnal. A veces nosotros, los ministros, también tenemos a veces deseos visibles, así, visibles, deseos de apariencia, ¿no? Por eso, entre los pastores, cuando vamos, lo único tema que muchas veces hablamos en la reunión de pastores, ay, cuántos miembros, cuánta gente estuvieron viniendo a nuestra iglesia, cómo crecimos, ¿no? Ay, ahora, antes éramos 100, ahora somos 150, ¿no? Así, ¿no? Y después lo primero que preguntamos, ¿cuántos miembros tenés, ¿no? ¿Cuántos mm, eh, son, ¿no? Si es una iglesia grande, pequeña, mediana, ¿no? Lo primero que preguntamos eso, ¿no? Entonces, a veces si es de Dios, es una bendición, pero a veces cuando es algún deseo, es como el marido que tenía ella, ¿no? Entonces, allí, eh, ella cuando le preguntó que traiga su marido, ahí se despertó esa sed espiritual, ¿m? Ah, que ella tenía mucho marido, que nunca eh, la pudo satisfacer, y allí se descubrió su propio pecado y salió el tema de la adoración a Dios, ¿no? Entonces, eh, Jesús le dice, lo importante no es el lugar, sino que Dios es espíritu, ¿no? En espíritu y en verdad tenemos que adorar a Dios, ¿no? ¿No? Y entonces, eh, ¿no?
comienza a tener encuentro con Dios, Dios trino y uno, y después encontró con el Señor, ¿no? Encontró con el Señor. Entonces ahí dice que, verso 14, pero el que beba de esta agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esta agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Claro, esta es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Entonces, esa agua que llena, ¿no? Por eso dice Jesús, bebiere de esta agua, el agua que quería ella, ¿no? Volverá a tener sed. O a veces nosotros en la iglesia, en nuestro ministerio, a veces procuramos esta agua, ¿sí o no? Pero cada vez hay más sed, ¿no? ¿No? Por eso dice que hay iglesia, Argentina no tanto, pero en Estados Unidos, en Corea, miren que hizo una encuesta en un seminario a los seminaristas y dice que cuál era el sueño de todos los seminaristas. Escribió diciendo que 100% escribió diciendo que tener una mega iglesia, ¿no? ¿No? Que no se conforma con 300, 500, 1000, sino que todos quieren tener 10.000 miembros, ¿no? Esa era, ¿no? Después se comprobó que son ambiciones, claro. No sé quién le enseñó, como dice Guillermo, fueron buenos estudiantes, aprendices, pero mal enseñados, ¿sí o no? ¿No? El foco, todo el interés era hacer iglesia grande, cada vez más grande, que nunca se llena. Si tiene 50, tiene que tener 100. Si tiene 100, 200, 200, 300. Y bueno, no porque Dios quería, sino que porque así aprendió, ¿no? De esta agua, el éxito a veces ministerial, y no aprendió a echar profundamente sus raíces, cuidar su vida espiritual. Entonces, cada vez tiene más sed. Pero Jesús dijo, el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, que sale por dentro, ¿no? Que nunca va a tener sed, va a tener esa satisfacción interna, esa abundancia de vida espiritual. Por eso Jesús hizo ese discernimiento espiritual y hizo que la mujer se diera cuenta que su deseo personal y el agua espiritual de Dios que quiere dar realmente Jesucristo, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que hacer ese discernimiento y después la mujer entiende, dice verso 15, dame esa agua, que no tenga yo sed. Pero, sin embargo, miren que yo puse esto en rojo, ¿no? Igual que acá arriba, pero ella igual ahora, pero quiere esta agua material. ¿Ven? Ustedes, en vez de esa agua de color azul, ella todavía no hace ese discernimiento, dice, dame esa agua para que no tenga yo sed. Ni venga aquí a todos los días a recoger esa agua, ¿no? Entonces, el error de ella, la esencia del hacer, error acerca del hambre y sed. Entonces, para que ella comience a ver a sí mismo, que se descubra de su estado espiritual, llama al marido, ¿no? Entonces, ella está desnuda ante el pecado, y encuentra esa necesidad de una expiación y allí pregunta por el lugar, si tengo que adorar en el monte Gerizim o en el monte Ebal, ¿no? Pero allí Jesús le dice que Dios es espíritu,
el que adora, adore en espíritu y en verdad. Hasta acá eh, pudimos un poco ir avanzando en esto del capítulo 4. Perdón, Sí, sí. dijo cuatro funciones de las raíces. Mm, Vamos a repasarla: sostén, absorber agua de vida, almacenamiento, y la cuarta, A ver, Proveer, perdón. proveer. Proveer. Muchas gracias. Sí, proveer. Es como aquí está esta, digamos, esta represa, ¿no? Almacenar, como esta represa, ¿no? Uno tiene que almacenar. ¿Mm? Entonces puede dar después. ¿Mm? Cuando echa raíces profundo en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la vida espiritual, uno puede, fluye y brota, ¿m? Y como esa agua de manantial que brotaba desde el templo, en esa imagen espiritual de Ezequiel 47, allí que comienza a llenar tobillo, los pies, tobillo, después la cadera, hasta el hombro, y después tiene que ir nadando y el agua sale del templo y se convierte en un río y después comienza a llenar toda la ciudad y brota, ¿no? Brota y después comienza a haber frutos y las hojas son medicina, dice, comienza a sanar a otros. Entonces, uno hay que ir almacenando. ¿Mm? Y después cuando hay sequía, uno puede comenzar a dar. Pero ya le digo que el mundo es un lugar seco, no hay vida, es como esa cueva o esa llanura donde hay solamente esqueletos, huesos sin vida. El mundo es así, ¿no? La gente, por más que sea cristiana, yo a veces me cansaba cuando yo iba a la iglesia porque todos los hermanos me contaban todas sus penurias cuando venía el domingo, ¿no? Entonces tengo que estar escuchando a ellos, ¿no? Entonces comienzo a llenarme de toda la penuria, todos los problemas, todos los, ¿no? Después toda la pelea que hay entre los hermanos, ¿no? Y tengo que ir resolviendo, ¿no? ¿No? Que a veces se divide en dos partes, que una parte dice que discipline a esta hermana, otro grupo dice que no, hay que disciplinar al diácono, ¿no? Continuamente en conflicto. Es así la iglesia también, ¿no? Pero allí un ministro para dar vida a esta persona, tiene que dar vida a través de la prédica, a través de la oración, a través de la consejería, a través de, de diferentes actividades ministeriales. Entonces uno tiene que llenarse, ser como una represa. Pero si no llena con el amor de Dios, ¿no? Con el amor de Dios. Y por eso aquí dice, echar raíces profundo en el Señor, quiere decir, aquí hay un versículo en Juan 15:9, 15:9, ¿no? Juan 15:9, ustedes vayan en Juan 15:9. Así dice la palabra. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Entonces, uno, si no recibe mucho amor a través de la obra del Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo y después del amor de Dios, uno no puede dar amor, ¿no? Mm, Entonces, primero hay que llenarse del amor de Jesucristo, ¿no? Mm, mm. Si no, vamos a amar a los que me quieren en la iglesia. A los que no me quieren, eh,
comenzaré a rechazar. Entonces allí la iglesia se divide, ¿sí o no? Se divide en dos, la iglesia se seca, ¿no? Y después puede haber preferencias. A lo que se lleva bien conmigo, y bueno, van a estar contentos, a lo que no están bien conmigo y bueno, van a querer criticar cada vez más porque ellos no me quieren y yo tampoco le quiero. Entonces, pero Jesús no dijo que queramos a lo que no quieren, sino que amad hasta el enemigo, dijo, ¿no? Amen a todos, dijo, como yo los he amado. Y después en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, esta palabra me gusta mucho, de echar profundamente en las raíces en Cristo para que por fe en Cristo, para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados, cimentados en amor, dice, arraigados, cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces, tenemos que llenarnos de mucho amor de Cristo. Sí, sí. Entonces, si nos llenamos de amor de Dios, allí podemos, podemos dar ese amor, ¿no? Entonces, porque la vida del corazón es el amor, ¿no? Entonces, en la iglesia, en el ministerio, cuando echamos raíces profundos en Cristo, nosotros cuando amamos, no amamos a la congregación, a los hermanos, con la fuerza humana, con el poder mío, ¿no? Con el poder mío, de mi capacidad. Hay también, como dice, la palabra dice que tengo que amar a todo, pero el problema no está en que yo quiera hacerlo, sino que el Espíritu Santo tiene que llenarnos, el Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros, ¿sí o no? Con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo comience a fluir en nosotros y que por eso Pablo oró a la iglesia de Efesios que Cristo habite en sus corazones y que estando arraigados, cimentados en amor de Cristo, puedan comprender cuán ancho y largo, alto, profundo es el amor de Dios. Esto lo puede, no solamente pasa por nuestra cabeza, sino el Espíritu Santo, ¿no? Que nos hace comprender, conocer, ¿no? Allí, espiritualmente. Y allí tenemos que entrenar, ¿no? Allí no hay que, como dice Guillermo, somos todos haraganes y bueno, el Espíritu Santo va a hacer, no, sino que tenemos que hacer entrenamiento en amar a todos, sin preferencias, sin discriminación. Entonces, allí meditar la palabra profundamente, oración, esa vida espiritual, ¿no? Por eso hidden, esa vida, esa vida así descubierta, estar en todos los lugares, ir andando continuamente en diferentes actividades, sino esa vida espiritual, esa vida oculta, y allí ir profundizando y que ir almacenando el agua, ¿no? El agua como una represa. Por eso yo llamo esto como una represa ministerial, Tenemos que tratar de llenar mucho para poder dar. Si no, el hermano me ataca, yo también ataco. Y bueno, estamos en el mismo nivel, ¿no? Somos ministros, líderes, pero peleamos en el mismo nivel con los hermanos. Sí, me habla mal.
me critica, entonces yo también critico, encuentro algo para ir criticando continuamente, entonces en la iglesia no vive esa profundidad espiritual, el amor de Cristo entre los hermanos, y después todo se seca. Bueno, aquí hay este árbol en el seminario Caqui, miren que yo saqué una foto de esto y bueno, después nosotros hacemos propaganda del seminario, pero atrás, yo cuando traje dos plantas pequeñas, compré allí en Avenida Don Bosco, ¿no? Uno de caqui, chiquito, y después atrás uno de limón. Pero el árbol del limón que estaba atrás crecía bien y daba frutos todos los años. Y bueno, nosotros de ese limón, y bueno, junto con los estudiantes internos comíamos, ¿m? Hacíamos ensalada, pero un día se secó. Y después yo vi que, bueno, las raíces estaban enfermas y estaban muy, digamos, no había raíces profundas. Y bueno, después vimos que por más que sí dio frutos 5 años y después se secó, murió y ahora ya no hay, ¿no? Pero este caqui sigue creciendo y después vi que comenzó a echar profundamente sus raíces porque aquí al lado está canaleta de agua. Entonces los estudiantes aquí continuamente lavan sus ropas y después tiran agua aquí al árbol, ¿no? Entonces, eh, cuando yo pensé, ¿por qué será? ¿Por qué será? Bueno, aquí este caqui comenzó a recibir el agua, abundante agua, ¿no? Como en esta imagen, abundante agua, como en Salmo capítulo 1 dice, el árbol plantado junto a corriente de aguas. ¿Mm? El árbol plantado junto a corriente de aguas. Entonces da fruto en todas las estaciones. Sus hojas son verdes. Esa es el ministerio de la espiritualidad, echar raíces profundas en Cristo, eh, y que nosotros allí comenzar a esforzar y también hacer entrenamiento en nuestra vida espiritual, en nuestra eh, también en nuestro ministerio, que sea un ministerio espiritual. Esto yo lo digo, que nosotros la semana que viene vamos a ver la definición de la espiritualidad, ¿no? Pero yo digo esto que es muy importante en Argentina. Aquí está el pastor Eduardo, que él hace su ministerio en Lanús. Pero miren que yo, en tiempo de pandemia, yo recorrí muchas iglesias de Lanús, pero vi edificios grandes en Lanús. Y me contaba algunos hermanos en Lanús que esas iglesias antes había muchísimos hermanos, ¿no? Edificio grande, pero después vi que cómo se había vaciado y pregunté por qué. Se quedó poquito miembro o pastor. ¿Y por qué? Pregunté. Y bueno, por la pelea, divisiones, por conflicto, ¿no? Muchos problemas y la gente comenzaron a irse, ¿no? Claro, no tenía raíces fuertes. Por eso la función de la raíz es dar ese sostenimiento, ¿no? Pero no pudo sostener la obra. Fue algo momentáneo, pasajero. ¿Mm? ¿No es así, Pastor Eduardo? En Lanús yo vi un montón de iglesias así. Sí, es así, Mm. es así. ¿Y qué? Inclusive Mm, nuestra iglesia también tuvo mm, muchos miembros al principio mm, y bueno, ahora está
como surgiendo otra vez, ¿no? Ujú. Eh, pero sí es un problema grave. No sé si porque se enseñó mal, se aprendió mal, Mm. pero sí pasa, es muy frecuente eso en las iglesias, o sea, de que cualquier cosa enseguida se pelean, se enojan, se van, nadie dice por qué también. Muchos dicen, uno dice, sí, se fue porque se peleó, pero eh, en realidad no. Se van sin decir nada, se van sin decir nada. Ese es un problema que por lo menos en la iglesia de aquí alrededor de donde estamos nosotros, y nuestra iglesia también pasó por eso. Eh, bueno, yo tuve, ¿no? Más o menos, usted sabe algo de los problemas que hubo, ¿no? Con la liderazgo de la iglesia. Eh, Así que lo que hemos quedado hemos sido pocos en la iglesia por todas las dificultades que hubo, y, y aquí estamos. Sí, sí, a ver, Julio, Pastor Julio, sí. No, está apagado Micrófono. su micrófono, sí, Ahora sí. ¿Ahí está bien? sí. Siguiendo, obviamente, con ese planteo que usted hace del crecimiento y de las raíces, ¿no? Mm. La opinión de Guille y de Javier, eh, digamos que estoy compartiendo toda esa inquietud. Y yo veo que uno de los problemas ministeriales es precisamente que el pastor no se dedica a discipular a tres, a hacer su equipo pastoral. Es decir, que tenga el tiempo de la charla para todos, el tiempo de la predicación del domingo, pero una charla de formación eh, para el, para el discípulo. Jesús dijo que vayan y hagan discípulos enseñándole, ¿no? Mm. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a dentro del grupo de personas que están llegando a la iglesia, uno ve que hay personas que tienen sed, que quieren más y que empiezan a ser fieles y leales. Entonces uno lo llama y empieza a enfocarle y a transmitirle la visión. Cuando tienen una visión y se sienten acompañados, en el término de 7, 8 años uno ve los frutos que se puede expandir. Entonces después ya empiezan a ver y empieza uno a delegar y empieza a abrir nuevas obras. Pero creo que la respuesta a todo esto del crecimiento y de echar raíces tiene que estar dado, me parece, en la formación de mi discípulo, ¿no? Los discípulos, tanto la pastora y lo suyo como el pastor y lo suyo, que sean parejas con perfil pastoral, y entonces la obra sigue. Y entonces el pastor principal tampoco tiene un desgaste porque debe cuidar su vida pastoral y tiene un escudo que se encarga de la asesoría pastoral, de consejería pastoral, ¿no? Es decir, porque como usted dijo, atiende uno, atiende otro y termina humanizándose el pastor, le roban la palabra, está desenfocado y entonces después se sufren otra vez la consecuencia. Me parece que por ahí va, ¿eh? Sí, sí, Me sí. parece. Bueno, llegó la hora y bueno, Guille hoy tenía que exponer, pero eh, hacemos la semana que viene. ¿Mm? ¿Sí? Eh, ya es la hora, así que con una oración del pastor Eduardo terminamos. ¿Mm? ¿Puedo hacer una pregunta?